Bien, Miquel, supongo que hoy ha sido uno de los días en que más partidos has dirigido pues en tu ya dilatada trayectoria. Sí, la verdad es que ha sido un auténtico maratón de partidos, ¿no? Pero bueno, las circunstancias del torneo valía la pena el esfuerzo. Hemos tenido que dividir un poco los trabajos. Al final, Pedro, que se tendría que encargar del equipo de regional, pues no ha podido estar con ellos. He estado yo y bueno, hemos tenido una tarde realmente larga, intensa. Pues al ser el primer torneo de la temporada, casi todos los equipos venían con muy poco bagaje de trabajo, con lo cual pocas conclusiones se pueden extraer, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, este torneo nos pilla a todos un poco fuera de lugar, porque es el torneo realmente, aunque nosotros nos hayamos encargado de la organización, es debido a las fiestas de la localidad y nos lo han pedido por favor. Nosotros hemos arrancado la temporada este mismo martes. Prácticamente solo tuvimos tiempo de hacer el reparto de material, una pequeña reunión para poner las pautas organizativas y nada, y un poquito de balón, pero la verdad es que entrenó ninguno. Y bueno, sobre todo pues se ha notado más en el equipo de tercera, que es un equipo que por la edad que tiene la gente y tal, pues necesita un poco más de tiempo para coger el rodaje físico, que es lo que hoy desde luego no ha habido, ¿no? Supongo que de los 3 partidos que has dirigido, con el que más contento te quedas es con el cadete, ¿no? Con esta victoria por 15-0. Bueno, pero también yo contento, la verdad es que estoy muy contento con los 3 equipos, ¿no? Porque también el nivel de los rivales era completamente distinto. Nuestro partido cadete era un partido ya a priori sabíamos que éramos superiores y que por poco bien que lo hiciéramos nos íbamos a llevar el partido con facilidad. El partido del equipo de regional, yo la verdad es que es del partido que a lo mejor estoy más satisfecho por el esfuerzo de los chavales, porque al final jugábamos con un equipo de superior categoría, jugábamos con un equipo recién ascendido tercera, que además se ha reforzado muy bien, un equipo que quiere competir en la máxima categoría del fútbol sala balear, y nosotros con un equipo muy joven, incluso con un juvenil y con un grupo que se acaba de juntar ahora, que no han jugado nunca juntos, pues es del equipo que tal vez más grato recuerdo me va a llevar de esta tarde. Luego el tercera división, bueno, es un equipo al que le hace falta coger la forma, porque es un equipo que tiene mucha experiencia, tiene su calidad, pero la forma física es lo que más carecemos en este momento y lo hemos notado mucho, ¿no? Pero yo no, la verdad es que estoy muy contento con los 3 equipos, más o menos hemos cumplido las expectativas. En el partido de tercera se nos ha ido un poco el penalti, luego el gol, que no hemos tenido una confusión en uno de los cambios. Hemos tenido bajas hoy, nosotros, el equipo de tercera, como sabemos de nuestra condición física, que es un poco mala, pues vamos a estar siempre con 12, hoy éramos 7, no teníamos ni siquiera una rotación completa de cambios y esto al final nosotros lo pagamos muy caro. Esto a lo largo de la temporada se solventará, de ahí que tengamos el equipo de regional y de nacional para poder ir utilizando los chavales más jóvenes, todos los sub-23, precisamente para suplir estas carencias que tiene el equipo de tercera, ¿no?